Hola a todos. Nuevamente estamos con el ciclo Historias y Testimonios. Esta vez con un nuevo entrevistado, una persona muy importante en materia del arte, un artista plástico reconocido a nivel nacional. Él es Miguel Roncino y a él le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Leonel? Gracias por la invitación. ¿Qué es el arte? ¿Es fácil ser artista? Bueno, ya me empezó a picar la cabeza. Me haces preguntas difíciles, Leonel. ¿Qué es el arte? Es algo que no puedo responder, no me voy a aventurar a través de esta nota y a través de este medio a semejante tarea. Lo que sí voy a decir es que ha sido el arte para mí en mi vida. Bien. Eso sí te lo puedo contar, porque de eso tengo digamos, tengo mucho para decir. Y ha sido para mi vida, es en mi vida una actividad que me ha dado la posibilidad de recorrer en una vida muchos caminos o muchas vidas distintas, con mucha intensidad. Me ha permitido y me permite conocer a muchísimas personas inteligentísimas, brillantes, amorosas, personas que trabajan diariamente de manera sostenida, silenciosa, esforzada por mejorar la cultura y la educación en nuestro país. Así que es una actividad, Leonel, que a mí me ha enriquecido la vida. Así estoy, enamorado del camino que emprendí, profundamente agarrado a la vida con uñas y dientes y entregado a una tarea que no es sencilla, que hace muchos años que estoy desarrollando en distintas comunidades del oeste y noroeste de la provincia de Buenos Aires, que es la tarea docente. Y además también entregado con todo a la tarea de la gestión cultural, porque hace un tiempo inauguramos un proyecto maravilloso con una cantidad de artistas visuales de toda la zona, de Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, Junín, Mercedes, Mechita. Inauguramos un proyecto colectivo que me ha puesto al frente a mí como director y que, bueno, me ha dado la posibilidad de desplegar también mi capacidad y mi creatividad en esa área. Así que estoy en muchísimos aspectos de la actividad creadora y eso me tiene así, me tiene maravillado. ¿Te fue muy complejo lograr el reconocimiento a nivel nacional que tenés hoy? ¿Qué le decís a la persona que quizás aspira tener ese nivel de llegada, más allá de que vos me decís y bien decís que a veces no es tan masivo, pero lograste un reconocimiento que no todos tienen? ¿Qué le decís a la persona que aspira a tenerlo? Bueno, lo primero que tengo que decirte a vos es que nunca fue mi objetivo llegar a ser reconocido, digamos, sino más bien mi objetivo fue siempre tratar de poder hacer una buena pintura, una buena obra.
producir buenos cuadros, y que sea desde ahí el camino que se vaya haciendo, que se vaya dando para mi vida de pintor, de artista. No, y no al revés, no buscar por todos los medios hacerme famoso y después tener que justificar pintando cuadros esa posición. Son pocos, de todas maneras, como te decía antes, son muy poquitos los compañeros y los amigos y amigas que llegan a tener fama, digamos, pero el reconocimiento me parece que siempre tiene que llegar, le tiene que llegar a la obra más que a uno. Si yo tuviese que decirle algo a alguien que está atento, escuchándonos y viéndonos, le diría que se entregue a la posibilidad de construir un camino, no con la urgencia ni con la ansiedad que, digamos, no con la urgencia propia, sino tratando de entablar un vínculo con esa actividad, tratando de entrar al tiempo que propone el trabajo creador y no arrastrar de los pelos a la pintura o al trabajo que sea, a la fotografía, la disciplina que sea, al tiempo de la necesidad y de la urgencia personal para colmar o satisfacer una determinada necesidad. Hay que armarse de mucha paciencia, el camino es para toda la vida, es largo, es difícil y hay que tener mucho temple y mucha capacidad de trabajo para sostener los distintos momentos que se van presentando. Así que paciencia, un trabajo sostenido en la relación con la obra y mucha disposición para conocer, conversar y dialogar con los actores que son los actores de cierta relevancia, buscarlos, tocarles el timbre, llamarlos, mostrarles lo que hacen y de ese modo, a través de esa interlocución, ir encontrando los elementos fundamentales para ese camino tan especial que quieren empezar. ¿Qué sentís vos cuando ves que tus obras llegan a muchísimos lugares, incluso lugares que no son tu propia ciudad, que se van multiplicando la cantidad de personas que tienen acceso a verlas? ¿Qué sentimientos te generan? Y depende de la devolución o de la retribución que surja de esa circulación que toma la obra. Hay muchas veces, por ejemplo, te hago un comentario que tiene todo que ver con esto que me estás preguntando. Hace muy poquito tiempo, ahora 1 mes y medio, 2 meses, me llega un mensaje que me resultó totalmente sorpresivo y me dio muchísima alegría recibirlo. De una persona que no conozco, que vive en Barcelona. Entonces por Instagram me llega una comunicación que decía más o menos lo siguiente: tu Anabel nos está acompañando y nos está cuidando en este momento durísimo que impone la pandemia, con la restricción, con la cuarentena que tenemos aquí en Barcelona y en España. Yo lo primero que pensé fue que se había equivocado de persona, que estaba enviando un mensaje
equivocado, porque me puse a pensar, Anabel, ¿quién es Anabel? Bueno, hasta que me envía después al rato una fotografía del cuadro. Claro, yo había pintado hace muchos años una imagen de una niña dormida y el título era Anabel no sé cuánto más. Le había puesto ese título en ese momento. Ese cuadro se vendió hace muchos años, pero yo nunca supe quién lo había comprado. No tenía la menor idea de quién había comprado, quién había adquirido ese cuadro. Hasta este momento que me llega este mensaje. Así que esta historia tiene dos partes. Una vinculada al momento en el que el cuadro se mostró y se vendió. O sea, y eso, por supuesto, fue un momento que me dio a mí una gran satisfacción, una gran alegría, saber que alguien quiere vivir en su casa con un cuadro mío, con una imagen que yo produje, creé en mi estudio, en mi casa. Y después este otro momento, el momento en el que me llega la mirada y la relación que esa persona que en aquel momento compró pudo concretar y desarrollar con el cuadro. Porque también muchas veces sucede que no sabes, por ahí un cuadro se vende y se va a la casa de alguien que no conoces en tu vida, nunca te enterás. Nunca sabés el destino que tienen ciertas obras. Y a veces tenés la suerte de entablar vínculos con personas que se enamoran de tu trabajo y que te siguen durante un tiempo y te van comprando con cierta regularidad los trabajos. Pero ese es un aspecto que tiene que ver con lo comercial, digamos, con la parte comercial. Cuando vos ponés en circulación, el cuadro se vende, se va de tu estudio, se va de tu casa y empieza a hacer una vida con otras personas. También están las retribuciones y las devoluciones de aquellas personas que van a ver una exposición y que de alguna manera con la cantidad de medios que existen hoy por hoy, ¿no es cierto? Facebook, Instagram, WhatsApp, el mail o todos los canales que hay para poder vincularte con un artista, cualquier artista que se te ocurra, que esté vivo, trabajando en cualquier lugar del planeta, si te es un teléfono te puedes vincular. Entonces, bueno, esa es otra parte, es otro tipo de mirada la que se produce ahí, porque vos ahí salís con una propuesta global. Si yo pongo, suponte, esto es para la ciudad de Bragado. Entonces, imaginemos que yo llevo una exposición al Centro Cultural Constantino de la ciudad de Bragado. Y va una cantidad de gente a ver esa propuesta que yo llevé ahí, que es un número acotado de cuadros. Sí. Ahí ya recibís una mirada sobre una propuesta, sobre el armado o sobre una determinada idea que vos intentaste articular ahí en las paredes con los cuadros y con la iluminación y con el armado, con el diseño que hayas decidido darle a esa presentación. Entonces, son miradas distintas, son siempre cosas diferentes de distintos lugares las que te llegan. Un poco antes de haber recibido ese mensaje de esta mujer desde Barcelona, también me sucedió que me encuentro en internet buscando cosas, me encuentro con un cuadro que también hacía un montón que había pintado, que se había ido no sé a dónde,
había salido de la galería, y resulta ser que existe un poeta que tomó ese cuadro, esa imagen, me la dedicó a mí, incorporó la imagen en un libro de poemas, qué sé yo nunca me enteré, o sea, fue una cosa que pesqué ahí, y la poesía era hermosa, lo que había hecho era una cosa maravillosa. Entonces son devoluciones y son miradas y son comentarios, o son, por supuesto que una poesía no es un comentario, pero son devoluciones o regalos, ¿viste? Que te hacen las personas cuando conectan con lo que vos estuviste intentando hacer en un cuadro. En general, ¿qué buscas expresar en tus obras? Cada una obviamente siempre tiene algo diferente, pero en general, ¿cuál es tu propósito cuando las haces? Me resultan todas dificilísimas las preguntas que me haces. Son muy difíciles de responder. Cuando te dije que yo me siento enamorado del arte y de esta posición que me permite el trabajo como artista en la vida y para la vida, de lo que estoy hablando es de una fuerza muy alucinante, como si te dijera, imagínate que yo estoy atravesado por un río caudaloso. La figura no es muy difícil. Imaginemos un cuerpo, una persona atravesada por un río caudaloso. Esa fuerza me lleva y se lleva cosas de mí. Se lleva también mi amor, se lleva lo que yo tengo para dar, y se lo lleva. Cuando digo que se lo lleva, digo que todo el tiempo estoy siendo despojado por esa fuerza en ese atravesamiento. Con eso yo intento hacer algo, intento pintar. Yo siento esa energía, y con esa energía intento pintar. O intento establecer algo en un pedazo de tela, con colores. Ahora, ¿qué es lo que pinto? En parte intento pintar eso. Intento poner darle forma a esa intensidad y a esa potencia. Y además intento ponerle ojos a esa fuerza. O sea, intento que la pintura que hago produzca una mirada. Que quien se para frente a los cuadros se sienta el golpe de una mirada, de algo que lo está viendo. Eso intento hacer en mis cuadros. Los temas, ha habido temas diferentes en distintos momentos, en distintas etapas, y todos de alguna manera fueron colaborando para esta relación. Siendo niño, recuerdo que en la mayoría de las casas, en los comedores de las casas de mis amigos y de mis compañeros de colegio,
había cuadros, pero los típicos cuadros de mueblería, que eran los típicos cuadros en los que aparecían los bosquecitos con los ciervitos, la parejita de los chinitos en la canoa, el volcán que se veía en el fondo, un bosquecito de pinos, bueno, típicos cuadros. Eso me impresionó, ¿viste? Me gustó muchísimo. Y después yo hice la carrera de Bellas Artes, o sea que tuve una formación en una escuela donde fui recibiendo información académica y de la pintura fundamentalmente que se hizo y que se hacía en Europa. Y bueno, yo fui buscando producir un cruce entre esas dos cosas, ¿no? Las técnicas y los modos, la manera de trabajar de lo que se supone la alta pintura, digamos, la pintura que está en relación con los conceptos de la alta cultura, y la pintura más del artesano, del el trabajador que intenta por ese medio y por esa vía ganarse su sustento. Vos naciste en Chivilcoy, pero con Bragado tenés una conexión bastante importante desde hace muchos años. Háblame de eso. ¿Cómo llegaste a trabajar en Bragado, a ser profesor en Bragado y a exponer en Bragado? Bueno, el primer vínculo con Bragado fue a través de un montón de personas vinculadas al arte que yo fui conociendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Estando yo aquí en Buenos Aires, viviendo ya, empecé a conocer por algunos amigos que tenían ya relación y vínculo con estas personas de Bragado. Empecé a conocer a muchas personas referentes de la ciudad que la verdad que me cautivaron, me gustaron, me impactaron y me empecé a hacer amigos de muchos de ellos. Al punto que en el año 90 y fines del 92, principio del 93, yo abro en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que ya no existe, en un edificio que fue derribado. Hay una plaza ahora en toda esa manzana, sobre la avenida Jujuy, esquina Moreno, entre Moreno y Belgrano, en el barrio de Once. Abrí mi primer taller en Buenos Aires. Yo me había recibido en Bellas Artes en el año 91, me quedé trabajando durante el 91 y el 92 en el taller de la maestra Clelia Speroni, y después pasé a abrir este taller en ese lugar que te digo. Resulta que en la planta baja de ese edificio tenía su casa Sergio Patiño, y yo tenía que atravesar toda la planta baja y un patio interno para llegar hasta mi departamento donde estaba mi taller. Y resulta además que en el departamento de al lado, en el mismo piso en el que tenía el taller, vivían una cantidad de pibes de ahí, de la ciudad, de Bragado, conocidos y amigos de Sergio Patiño. Juan Blanco, Cebolla, en fin, una cantidad. El Pato Esteco, una cantidad de pibes. Yo ya conocía a otras personas de
de otra rama, digamos, de otra onda, más intelectuales. Bueno, me tocó conocer a estos chicos increíbles, brillantes, personas de una sensibilidad maravillosa. Estaba en ese grupo siempre Santiago Lombardi, y algunos de ellos empezaron a ser alumnos míos. Fíjate que estábamos en un momento, te estoy hablando de 90 y pico, donde yo tenía, qué sé yo, 24, 25 años y ellos la misma edad. Sin embargo, algunos empezaron a venir a mi taller y bueno, hemos hecho ahí una amistad, un trabajo, una experiencia en esos años. Y en el año 2001, la mamá de Santiago Lombardi, por sugerencia del propio Santiago, me llamó por teléfono para que fuese a visitarlos a Bragado y ver si podíamos iniciar un taller, porque había un grupo establecido que tenía inquietudes, que pintaban, que antes habían tenido a otro maestro y que querían ver si podían empezar a trabajar conmigo. Y así fue como se originó y se fue dando mi relación laboral con Bragado. Fue María Laura Favarón la que generó, a través del vínculo con Claudia Logioco, generaron las condiciones y la relación con Malena, con el municipio, para que yo pudiese volver, para que pudiese volver a la Escuela de Arte. Exacto. Ya en un marco, porque el planteo anterior o el momento anterior, que fue el trabajo que estuvimos haciendo en New School, era, bueno, un trabajo con un vínculo o con un contrato, mejor dicho, particular con cada una de las personas que querían ser parte del taller y que querían ir a trabajar a ese espacio. En cambio aquí hay una organización distinta, un marco institucional, un planteo de una formalidad diferente de lo que fue aquella instancia. Entonces yo lo he vivido como una vuelta por un lado, pero un lanzamiento o un relanzamiento de la propuesta, ya desde otro lugar, con otros resortes para proyectarla y para articularla con cada una de las personas que hoy es parte de ese espacio, ¿no? Y hoy tu taller, ¿a qué apunta fundamentalmente? Bueno, en aquellos primeros años lo que hacíamos era, teníamos una práctica que combinaba dos formatos de trabajo. Por un lado, trabajábamos en el lugar, las personas iban, tenían su espacio para trabajar, para pintar en el lugar, y hacíamos una segunda parte donde tratábamos de introducir una mirada analítica respecto de lo que había sucedido en ese primer momento o de lo que había sucedido durante el periodo que separaba una clase de la otra. O sea, las clases eran mensuales, qué había pasado en el mes, qué habían visualizado, sobre qué puntos, qué problemas habían trabajado, habían experimentado, y bueno, eso se desarrollaba en esa parte, la segunda parte del taller. Las clases se hacían larguísimas, interminables, y yo siempre me volvía a mi casa con la idea de que no había podido concretar mi objetivo
y me faltaba tiempo, ¿viste? Como que me faltaban horas. Entonces, lo que hoy hacemos es la segunda parte de aquel primer taller extendida. O sea, las personas no vienen a pintar a la escuela de arte, sino que vienen a encontrarse con un ejercicio de interlocución. Yo converso con cada uno de ellos respecto de los aciertos, las dificultades, los distintos problemas que hacen a la tarea que han desarrollado en forma individual y personal, o en forma grupal o en forma colectiva, dependiendo de los proyectos que se presenten. Así que lo que hacemos, Leonel, es juntarnos a hablar sobre los distintos momentos, instancias y problemas que hacen al desarrollo de una imagen a través de la pintura, o a la complejidad de un proceso creador. Tus obras están esparcidas por distintos lugares. Entre ellos hay una que se encuentra en Mechita, en el Museo de Dofo. Háblame de cómo llegaste a exponer ahí y en qué consiste esa obra puntualmente. Bueno, llegué ahí junto con otros amigos a partir de una invitación que nos hizo en su momento Juan. Recuerdo que nos encontramos en una exposición. Yo no sé si salía del lugar y él entraba, pero fue una conversación muy breve que tuvimos ahí en la puerta de ese lugar. Y yo sabía de su proyecto, por supuesto, porque muchos amigos habían ya pasado por la experiencia de un fin de semana en Mechita, en la casa de Juan, generando obra. Así que lo que hice fue, cuando él nos saludamos y me comentó esto, decirle que sí inmediatamente. La invitación fue muy sencilla, muy particular, porque me dijo: los quiero a vos y a Marcelo Ordese un fin de semana conmigo en Mechita, pero tienen que ser ustedes dos solos, va a ser el fin de semana para ustedes. Bueno, le digo: fantástico, perfecto, acepto, me encanta la invitación. Ahora, ¿qué es lo que tenés en mente? Quiero que trabajen la noche de Mechita. Le digo: ¿y por qué no hacemos una cosa, Juan? ¿Por qué no vamos al cementerio y trabajamos la noche de Mechita, pero desde el cementerio? Y le encantó la idea, le resultó fascinante. Me dijo: bárbaro, vamos a hacer eso. Le digo: mirá, yo estoy compilando para mi propio trabajo, mi propia lectura, una cantidad de poetas y poemas de distintas épocas que hablan sobre la noche, la muerte. Así que me gustaría ir y leer poesías a los muertos, a la memoria del pueblo, digamos. Si vamos a hacer un trabajo sobre el pueblo, visitemos a los muertos y honremos de esa manera la memoria del pueblo. Bueno, le encantó el plan, así que organizamos todo y así fuimos con esa meta, y llegamos a Mechita, hacía mucho frío. Preparamos todo, fuimos a la noche muy tarde al cementerio. Cada uno eligió una parte, un sector del cementerio para desplegar su trabajo. Yo
ni sé cómo pude pintar eso que pinté porque hacía muchísimo frío, muchísimo frío. Juan había llevado unos grabadores para grabar las poesías, había llevado una cámara filmadora. Bueno, todo ese material se arruinó porque cayó una helada impresionante y las máquinas se trabaron. Bueno, esa parte, digamos, documental, ese registro como que no se pudo hacer, pero sí hay cantidad de fotografías de esa noche. Recuerdo que en un momento nos pidió que nos tiráramos al suelo porque pasaba un patrullero y nosotros desde nuestra fantasía, desde nuestra inocencia, pensábamos que estábamos ahí con permiso para estar ahí, pero no, resulta que estábamos ahí de forma totalmente ilegal, así que bueno, tuvimos que escondernos entre las tumbas para que los policías no nos vieran y de ese modo poder terminar las pinturas. Y bueno, es ese cuadro que está, digamos, un cuadro sobre papel, que es una gran calavera con un pájaro, y ese cuadro está ahí en una especie de apartado, de espacio, de sala pequeñita que Juan diseñó para esa experiencia del cementerio. Una de las particularidades que tenés, y para cerrar, es que alentás a que los artistas del interior puedan exponer en la capital y a veces también que los artistas de capital puedan hacerlo en el interior. ¿Cómo surgió esa idea y por qué tenés tanto interés en federalizar el arte? Bueno, primero porque es un negocio maravilloso. Yo me hice millonario haciendo eso. Tengo interés por lo primero que te dije, porque si para mí el arte se convirtió en una actividad que me ensanchó la vida, que me la enriqueció, me parece que todas las personas tenemos el derecho fundamental de acceder a una experiencia transformadora como esa. Entonces, digamos que podríamos decir que es mi causa, ¿viste? Tratar de contagiar y de... Bueno, contagiar no es, en este contexto no es la mejor palabra. Tratar de entusiasmar, convocar y alentar a las personas que están cerca mío y que me buscan y a mis amigos y amigas, porque es verdad lo que decís. El año pasado y el anteaño hicimos exposiciones en la sala del Constantino de una amiga muy querida que es Margarita Fraschina, que es una pintora tremenda de Mar del Plata, pero vive acá. Ella es de Mar del Plata, pero vive en Buenos Aires, y fue con mucha alegría exponer a Bragado. También al poco tiempo fue otra amiga, Anita, con sus pinturas. Bueno, y a los artistas de allá en un momento, en el año 2000, fines del 2015, principios del 16, se nos ocurrió agruparnos, crear una agrupación con artistas de la zona para poder dar en visibilidad aquí en la ciudad, que es un gran centro cultural y una gran vidriera para el arte, poder dar en visibilidad a los hermosos proyectos y hermosos artistas que tenemos en nuestras comunidades. Así que me sentí capacitado para dar esos primeros pasos, para hacer la propuesta, y me sentí respaldado por
los y las artistas que fueron convocados en su momento, así que inicié mi experiencia de gestor cultural y bueno, y es algo que hasta el día de hoy seguimos desarrollando. Para que te des una idea, tanto nos entusiasmamos y tanto nos envalentonamos que hoy por hoy estamos desarrollando en forma asociada con la Universidad Tecnológica Nacional una diplomatura virtual de 5 meses sobre arte y territorio que está desarrollada sobre la base de experiencias de artistas muy importantes y de gente muy valiosa y potentísima que vive en nuestra zona.